¿Qué tal? Saludos, sean bienvenidos a su canal de Nanotoxi Music Packs, tu productor musical en dispositivos móviles. Hoy veremos cuál es el mejor autotune en Android, así que no te despegues y comenzamos. Sé que aún me faltaron algunas aplicaciones en Android para analizar el autotune. El problema es que algunas requieren compra y aunque he podido revisar el autotune que tienen, prácticamente es casi lo mismo que hemos analizado. Así que quise hacer este tutorial definitivo para las aplicaciones más comunes que se buscan para usar el autotune en Android. Recuerden que estaré dando mi opinión del cual en mi caso es mejor y por qué, pero también puede ser que en tu caso sea diferente y elijas cualquier otra aplicación que no sea la que para mí sea mejor. Esto ya será cuestión de percepción personal. Así que empecemos con las aplicaciones que hemos utilizado en videos anteriores como Boloco, BandLab, FL Studio Mobile, N-Track 9, Audio Evolution y TuneMe, que son las más comunes en Android para usar el autotune. Pondré los enlaces en este video para que revises las pruebas que hicimos de cada una de estas aplicaciones y así tengas una idea de lo que estaremos destacando en este video. Antes de mencionar los detalles de cada aplicación para resumir cuál es mejor, debemos recordar que el autotune es solo un efecto que tanto en programas DAW de escritorio como en aplicaciones en móviles están diseñados prácticamente para afinar voces que están un poco desafinadas. También es para aplicar el efecto de share que originalmente se le reconoce al utilizar el autotune, un estilo de voz un poco robótica, y así tener una idea de para qué utilizamos este efecto o plugin en nuestras aplicaciones y sepamos darle el uso correcto. Además de que daremos unos datos para qué en realidad es la aplicación en general y el uso que personalmente queremos darle. Así elegiremos cuál aplicación se acomoda mejor para nuestros proyectos personales. Esta aplicación de Boloco, como ya te mencioné en otros videos, se considera una de las mejores apps para aplicar el autotune, ya que al grabar tiene automáticamente una puerta de ruido y cuando aplicas el autotune puedes ajustar de manera automática tanto para afinar como para escuchar tu voz algo robótica. Esta app de Boloco es gratuita solo para utilizar lo básico y si quieres utilizar los demás efectos y guardar en archivo WAV, que viene siendo el archivo con mayor calidad, tendrás que comprar la aplicación que es mensual o por año. Esta app no es un DAW o un estudio de grabación donde puedes usar multitracks ni aplicar ediciones para hacer los audios más profesionales, ya que está diseñada para grabar tu voz con pista y añadir algunos efectos básicos y así hacer algo rápido pero sencillo. En cuanto al autotune, es una de las mejores con una estabilidad buena. Esta aplicación BandLab, como ya vimos en el autotune, no solo compite con la aplicación de Boloco, sino que por algunos comentarios y también al comprobar yo mismo, parece ser que se ajusta mejor este efecto del autotune y tiene un poco más de estabilidad que la de Boloco. Esta aplicación es gratuita casi completamente, es multitrack y además te permite utilizar más plugins para hacer mejores ediciones de voz. Además puedes crear tus propias instrumentales originales o samples o también loops para hacerlo. Te da una opción de hacer masterización por inteligencia artificial y así lograr una mayor calidad al crear tus canciones. Considero que si buscas una aplicación gratuita con aplicaciones que te permitan experimentar para hacer tus propias canciones, esta pues es muy recomendable. Por otro lado, digamos que tiene lo básico intermedio de un programa DAW para editar nuestros audios profesionalmente. Y finalmente, volviendo al autotune, tiene un mayor puntaje como recomendación para utilizar. Esta aplicación de N-Track 9, en cuestión del autotune, como ya vimos en uno de los videos anteriores que hicimos, en mi caso casi no tiene estabilidad y le tienes que aplicar muy poco las configuraciones para que se escuche relativamente bien. Aunque esta aplicación está diseñada como un DAW o estudio de grabación, aún tengo que analizarla más en cuestión o más profundo para ver qué tan buena es. Pero en cuanto a autotune, se queda atrás con las otras dos aplicaciones que ya vimos. Será cuestión de una actualización de los desarrolladores para mejorar el autotune de N-Track 9. FL Studio Mobile es otra app que se considera también un estudio de grabación para crear y hacer canciones propias. Y también estamos a la espera de poder analizarla con más profundidad para ver qué tan buena es. Y como ya vimos en un video anterior, en mi caso no funciona lamentablemente el autotune, por lo que por el momento está en un porcentaje muy bajo o nulo para utilizar. También estamos a la espera de una mejora en una futura actualización por parte de los desarrolladores. TuneMe es otra aplicación que se considera una de las mejores
para utilizar el autotune. Puedes grabar tu voz con la pista, aunque no es un DAW de grabación y edición. Y tiene el autotune muy regular, parecido pero no igual al de Boloco. Esta aplicación la considero muy básica, ya que es muy difícil de grabar una toma de voz donde ya no puedes ajustar el autotune posteriormente de manera manual. Por lo que en mi caso, por el momento, no la recomendaría mucho para utilizar el autotune, aunque en realidad no sea tan malo. Audio Evolution Mobile es una aplicación que ya tengo tiempo utilizando en cuestión de autotune o vocal tune, además del Autotune Pro que añadieron en esta última actualización que hicieron, y está en un punto, digamos, medio entre Boloco y BandLab de estabilidad. Pero la ventaja de esta aplicación es que puedes acondicionar a tu gusto las notas del autotune y así lograr una mejor calidad en la voz. Está diseñada para complementar más la aplicación como un DAW o un estudio de grabación portátil, afinar voces y además poder ponerle un toque robótico a la voz con la aplicación de Autotune o Vocal Tune Pro. Esta app es la más completa como un DAW de escritorio, la cual una vez que la compras se actualiza y trae mayores mejoras para hacer más profesional nuestras canciones. Resumiendo, en cuestión del autotune, enumerando la calidad en todas las aplicaciones, podemos ver que tanto BandLab, Boloco y Audio Evolution son las mejores aplicaciones de autotune. Las otras aplicaciones como N-Track 9, FL Studio y TuneMe están entre las que no son muy recomendables por el momento en Android para utilizar el autotune. Y esto es por la cuestión que ya vimos. En mi caso, si tengo que quedarme con una aplicación para mis proyectos en general, pues en este caso seguiría eligiendo la que ya tengo por ser muy completa en todo sentido y todo aspecto, que es Audio Evolution Mobile, ya que así tengo lo necesario para hacer mis proyectos de manera más profesional. De allí, si quisiera por ejemplo alguna aplicación similar a Audio Evolution pero que sea gratis, aunque con mucho menos herramientas, elegiría en este caso a BandLab. Pues espero que esta información les haya gustado y servido para que puedan saber qué elegir para sus proyectos de acuerdo a lo que quieran hacer. Recuerden que aún hay mucho que aprender de las aplicaciones como Audio Evolution, Cubasis 3. Esta última no hablamos de ella ya que aún no implementan el autotune en Android, pero también está muy cerca como Audio Evolution de ser una de las mejores apps para producir música en Android. Así que si te gustó este video, pues regálame un like y no olvides suscribirse a este canal ya que tenemos aún más información que mostrar para ustedes. Nos estaremos viendo entonces hasta el próximo video. Bye.